Vamos a comenzar. Tomamos siempre unos minutos antes de la oración. Tomamos unos minutos para reflexionar sobre una porción bíblica. Y esta semana estamos reflexionando sobre el libro de Tesalonicenses. Tenemos la base bíblica en segunda de Tesalonicenses 1, desde los versículos 3 al 6, y el capítulo 2, desde el verso 13 al 17. Y como título, por poner un título o un tema de las reflexiones, es la fe en las escrituras. De verdad que de elegir la lectura a reflexionar y de poner los títulos, pues Dios es el que nos dirige a hacerlo. Estos días que hemos tomado temas para reflexionar en el momento de la oración, pues es el Señor el que ha puesto en nosotros ese deseo, ¿verdad? Esa intención. Y siempre es para la edificación, ya sea la edificación nuestra que llevamos los servicios y la edificación de los hermanos que se congregan, se conectan a la hora de la oración. Bien, para, para iniciar, habíamos hablado ayer, no, esta mañana hicimos más o menos un enfoque de la iglesia, ¿no? De la iglesia de Tesalónica y la situación por la que estaban pasando los hermanos en Tesalónica, que era lo que nos referimos mientras estamos haciendo la intervención, específicamente el capítulo 1 y el verso 3 de segunda de Tesalonicenses, dice: debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad, es decir, el amor de cada uno de todos vosotros, abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Bien, antes de darse la situación en Tesalónica, venía Pablo de fundar varias iglesias y se le presentaba una situación en las iglesias, que es, por decirlo, el mensaje principal de Tesalonicenses. La situación era que él predicaba que aquel Jesús que vino encarnado, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que muchos le vieron ascender al cielo, ese es el Mesías del que hablaba las Sagradas Escrituras. Ese es el Mesías del que se habla en las profecías. Y entonces, si bien en el tiempo de Jesús, porque estamos hablando más o menos el 40 después de Cristo, si bien en el tiempo de Jesús hubo un revuelo, ya que le decían, si no se nos olvida, rey de los judíos, ¿no? Ellos fueron, la multitud fue que le puso el nombre. Jesús no se autodenominó rey de los judíos. Más ellos le pusieron el nombre, pues, y ciertamente equivocados no estaban. Siempre de verdad fue vituperado, como dice el pastor en uno de sus libros, una figura que no ha sido comprendida en la historia. Y bien, esa situación pervive, ¿no? En el tiempo del apóstol Pablo y hoy día. Si bien Jesús para muchos fue un gran hombre, fue un profeta, fue un hombre que sufrió, mas no se le declara en muchos corazones y en muchas vidas, no se le dice mi rey y mi señor, el Mesías, cuyo acto en la cruz me redimió de todos los pecados. Y esa situación pasaba aquí en el tiempo de Pablo, cuando él está por la fundación de la iglesia en Tesalónica. Los hermanos, pues, tan pronto él llegaba a evangelizar a las ciudades principales para ese entonces, donde él desarrollaba su actividad misionera, todos iban. Y hay una expresión, por ejemplo, en Hechos capítulo 17,
el, el versículo 1 dice: y pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo acostumbraba, como siempre, entró a la sinagoga, declarando y proponiendo que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía Pablo, este es el Cristo, ese Mesías que señalaban las Escrituras y la profecía. Algunos de ellos creyeron, pero otros, que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, hicieron una turba, alborotaron la ciudad y acometieron contra uno de los principales que le estaba dando cobijo a Pablo allí en su casa, diciendo: estos que alborotan el mundo también han venido acá. Estos que alborotan el mundo también han venido acá. En muchos lugares la propagación del evangelio pues está prohibida. El servicio en las calles, en las plazas, el servicio libre pues está prohibido. Y eso lo vemos desde aquí. Si nos podemos escuchar a leer las Sagradas Escrituras, pues de verdad que hemos tenido una confrontación, o la sociedad se ha confrontado con nosotros al no creer en nuestro mensaje. Y el mensaje es que el Redentor, que es del que se hablaba la profecía, ya llegó y murió y resucitó y vendrá por nosotros, como decíamos la semana pasada, que Cristo vive. Bien, entonces son los alborotadores. Y tenía que salir Pablo de cada una de las ciudades a donde iba a proclamar, de misiones, pero dejaba una iglesia. Justamente él era un semillero, regando la semilla por el territorio conocido en ese entonces sobre que estaba bajo el poder del Imperio Romano. Entonces llega a otro lugar que se llama Berea, que es a partir de los versículos 16 de ese mismo capítulo 17 de Hechos, y entonces los hermanos de Tesalónica, viendo que estaba en Berea y que también tenía un semillero y que se había fundado la iglesia allí, pues van y apoyan al apóstol. Y entonces ellos se dan cuenta de la situación difícil por la que él está pasando por proclamar el evangelio. Y le dice ciertamente que el temor que tiene él es porque ellos, los que también están aceptando la palabra de salvación, el mensaje de salvación que está dando, también sufrirán persecución. También sufrirán persecución. Eso nos lo dice el versículo, cuando dice el versículo 4 de 2 de Tesalonicenses, que habíamos leído, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Ellos aceptaron el mensaje sabiendo que la situación por la que iba a pasar Pablo, pues de ellos también le va a pasar. Y Pablo, con deseo de que ellos no fuesen desviados a consecuencias de esta situación en la sociedad que iba contra ellos, leemos posteriormente que les envía a Timoteo para que les dé una palabra de aliento, los conforte y vea que estén confirmados en esa palabra, en ese mensaje que Él les había dado, ¿verdad? Que Él les había expuesto. Y evidentemente sí, y dan fe de que los hermanos de Tesalónica creyeron y están fundamentados en la palabra que Pablo les había dicho. Es decir, que ellos adquieren una esperanza, ¿verdad? Estaban siendo perseguidos, algunos eran muertos a consecuencia de aceptar el mensaje de salvación, pero ellos esperaban en fe. Entonces Pablo le dio una esperanza porque también para ese entonces no se tenía claro el destino de los muertos. Y él, cuando presenta el mensaje de salvación, y es en las etapas de la vida de Jesús, ese que vino y estuvo entre nosotros, que nosotros, ¿verdad?, que fue crucificado, fue enterrado y al tercer día resucitó, y nuestros ojos después lo vieron. Muchos, el Tomás, ¿verdad?, que metió el dedo en sus manos y en su costado, o sea, que fue real, que realmente el que fue crucificado y enterrado estaba vivo. Ese se fue al aire y nos dijeron: a ese mismo que vosotros veis subir, él vendrá. Entonces es cierto, eso quiere decir que venció la muerte. Entonces, claro, los hermanos de Tesalónica dicen: pues es cierto, entonces, bien, entonces no tenemos tristeza cuando de entre nosotros alguno perezca, alguno muera. No, ellos no seguían más o menos lo que se conocía o lo que se planteaba en la sociedad, el conocimiento griego, la sociedad griega allí en el imperio,
de los destinos de los muertos, pero Él da la esperanza de la convivencia, de irnos al cielo. Veré si les encuentro, creo que en la de Primera de Tesalonicenses, que dice, hablando por ejemplo del arrebatamiento, de que sí le veremos cara a cara, que Él se fue y no estamos solos. Está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, hablando, bien dice, por ejemplo, el versículo 13 dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús, a esos hermanos que ellos estaban viendo que eran muertos, ¿verdad? Que eran perseguidos y eran muertos. Por lo cual, os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos precederemos a los que murieron antes, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con esta palabra. Pues sí, el mensaje de los tesalonicenses es un mensaje de esperanza, y ellos estaban bastante abrumados por la situación del qué pasará con nuestros muertos, y Pablo le confirma a través de la palabra del evangelio que les da, que ese Jesús que resucitó vendrá, y tanto los muertos en Cristo resucitarán como los que estén vivos para ese tiempo serán transformados y le veremos en las nubes del aire. Hermoso momento. Estábamos hablando de Cristo viene la semana pasada, y justamente nos guía el Señor para hablar de los tesalonicenses, que sigue, ¿verdad? Sigue el mensaje de la semana pasada, que era Cristo viene. Así que de verdad, gracias al Señor por esa esperanza que no avergüenza. El Señor está allí. El Señor está allí, nuestra fe está fundamentada. Estamos hablando de la fe en las Escrituras, ciertamente. La fe en las Escrituras. El Cristo que resucitó, se fue al cielo, está a la diestra del Padre, un día vendrá por nosotros. Y es parte de la alerta, ¿verdad? El mensaje de reflexión que tenemos, de estar allí pendientes, porque en cualquier momento vive, y hay esperanza. Hay esperanza, y esa esperanza no avergüenza. Cuando de entre nosotros, de nuestros hermanos, alguno muere, está la separación física, hay consuelo, porque los muertos en Cristo en el momento del arrebatamiento de la iglesia resucitarán, y nosotros, los que estemos vivos para ese entonces, nos levantaremos y veremos en las nubes al Señor. Así que bien, gracias al Señor por el mensaje de los tesalonicenses, que todas las noches estamos reflexionando un poco, y nos ayuda el Señor a entender que hemos de descansar, hemos de seguir confiados en el Dios de las Escrituras. Él está allí, la palabra es la verdad y nos guía. Amén.